Buenas noches. En breve empezará el acto, pero antes de empezar con él, os queremos dar unas normas para intentar que no suceda nada especial. Para que los actos transcurran en orden, os recordamos, y leo literalmente las normas que hemos puesto en las diferentes redes sociales oficiales para que no haya ningún equívoco. Repito, no llevar ni banderas ni pancartas, solo se permiten las que reparta la organización. Apoyar las consignas y cánticos que se hacen por megafonía de la organización. No improvisemos ningún grito, ningún cántico. Hay que ser listos, hay que ser inteligentes, porque lo que quieren es, bueno, multar, detener, etcétera. Ya sabéis. Intentar no responder a insultos ni provocaciones. Para eso la organización tiene un servicio de seguridad y de organización, el cual se encargará de cualquier tipo de incidencia que pueda haber. Invitar a los medios de prensa a dirigirse siempre a los miembros de la organización. Intentar que todas las declaraciones que se hagan sean los responsables de la organización, las personas que deben de hacer, las que lo hagan. Y mantener en todo momento el orden y respetar las indicaciones de los responsables de seguridad y de orden de la organización. Es muy importante, repito, tenemos que ser listos, tenemos que ser hábiles y no caer en provocaciones ni hacer ningún tipo de cosa que pueda perjudicar, repito, con multas o con detenciones o con otro tipo de asuntos que nos puedan perjudicar. Y una cosa que quiero dejar clara y que se oiga: los falangistas vamos a estar en la calle siempre, siempre hemos estado y lo vamos a seguir estando. Da igual lo que haya, vamos a estar en las calles porque siempre lo hemos hecho. Y otra cosa que quede clara, ya que están aquí los medios de comunicación, los falangistas nunca hemos menospreciado a ninguna víctima. Nosotros no lo hemos hecho nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Y antes de dar paso al acto, queremos agradecer la presencia de nuestros camaradas que han venido de Francia, que han venido de Alemania, que han venido de Italia y, como no, al camarada José Luis Roberto, presidente nacional de España 2000. Un aplauso para ellos por acompañarnos en nuestro partido. Y bueno, ya sin más, recordando las normas que acabo de leer, damos paso al acto. Por favor, Noelia. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el acto dando paso a la voz de Norberto Pico, jefe nacional de Falange de las Fonts. Buenas noches. Como sabéis, en unas horas tan solo se cumplirán 86 años de la muerte, del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, joven de tan solo 33 años, promesa de la abogacía, patriota inconformista, defensor de la dignidad de la persona, sindicalista revolucionario, poeta y aquello por lo que le asesinaron y por lo que nosotros hoy venimos a conmemorarle, fundador de Falange Española. 86 años del asesinato de otra víctima más de la guerra civil. Parece mentira que haya que recordarlo. Sí, víctima de una guerra civil que José Antonio no quiso y que trató de evitar sin éxito. Pero como sabéis, más allá de la efeméride, este acto de hoy viene marcado por la entrada en vigor hace ya un mes
de la Ley de Memoria Democrática. Flota en el ambiente de todos nosotros esa inquietud, esa zozobra, y sabemos que aquí entre nosotros están los chivatos de la memoria. Aquí, entre nosotros, están los gendarmes de la memoria, dispuestos a dar el chivatazo, dispuestos a decir cualquier cosa, con tal de que el año que viene no volvamos. Ya lo sabéis, están deseando pugirnos con una buena multa. Tan es así que se pasan incluso de frenada. Como sabéis, el primer aviso nos lo quisieron dar el 29 de octubre. El 29 de octubre fuimos a conmemorar el acto de fundación de nuestras organizaciones, el acto de fundación de Falange Española, que por si los memos de la memoria democrática no lo saben, fue en 1933. Y por lo tanto no está sujeto a la Ley de Memoria Democrática, que solo contempla los hechos a partir del 18 de julio de 1936. Pero estos cretinos de la memoria democrática desconocen incluso las leyes que ellos mismos promulgan. Son perfectamente conscientes de que esta ley es ilegal. ¿Por qué es inconstitucional? Porque esta ley lo que trata es de acabar con el derecho a la libertad de expresión. Por eso, porque son perfectamente conscientes de que es anticonstitucional, lo que hacen es poner una coletilla. Quieren prohibir que se ensalce las figuras, los personajes que a ellos no les gustan, pero para evitar que sea declarado inconstitucional, añaden una coletilla. Siempre que se haga, además, con menosprecio, con descrédito de las víctimas. Por eso se inventan que nuestra sola presencia es una ofensa a las víctimas. Hay que recordarles, señores demócratas, Falange Española de las Jons, la Falange, son organizaciones políticas perfectamente legales. Hagan el favor de respetar nuestros derechos. Tenemos derecho a alzar nuestras banderas. Tenemos derecho a convocar a nuestra gente. Como os decía, esto del menosprecio a las víctimas es absolutamente fundamental. Porque si no, insisto, tratarán de hacer pasar por constitucional lo que no lo es. Aunque de eso ya estamos bastante acostumbrados. Estamos acostumbrados que en ese trocito de papel que se llama Constitución digan que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Mienten, 40 y tantos años ya y seguimos con problemas de vivienda. Los jóvenes españoles no tienen acceso a la vivienda, por mucho que lo diga ese pedacito de papel. Esa Constitución que dice también fundamentarse en la indisoluble unidad de la nación española, pero permite que haya partidos separatistas perfectamente legales en las instituciones, algunos de ellos con pasado terrorista. Contra esos no hay memoria democrática. Como os decía, en el texto legal que han preparado para evitar que se declare inconstitucional, si es que algún día un tribunal constitucional que es netamente político tiene a bien tomarse en serio esa cuestión de inconstitucionalidad, porque sabéis que hay cuestiones que como no las quieren dirimir, las meten en el cajón y la dejan dormir incluso 12 años. Es el caso de la monstruosa ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale? Pero como os decía, insisten en los de las víctimas. Pero con nosotros han topado en hueso, porque los falangistas jamás hemos hecho desprecio de las víctimas. Jamás hemos menospreciado a nuestros rivales políticos. Jamás vamos a tolerar que en nuestra presencia se diga nada despreciativo hacia una víctima, porque nosotros conocemos perfectamente lo que es luchar y morir por una idea. Por eso nosotros sí que respetamos a nuestros enemigos. Nosotros respetamos a nuestros rivales políticos. De nosotros no va a salir jamás una palabra de menosprecio a nuestros rivales. Como os decía, a nosotros los falangistas
nadie nos va a enseñar lo que supone el dolor de sufrir la persecución, la tortura y el asesinato por unas ideas. No creo que haya en España ningún partido, quizás ninguno en toda Europa, como sí le ocurre a Falange Española de las Jons, en el que todos sus fundadores, este José Antonio al que venimos hoy a conmemorar, Ramiro Ledesma Ramos, fundador del nacional sindicalismo, Julia Ruiz de Alda, héroe de la aviación española, y el sindicalista Onésimo Redondo, todos los de Falange Española cayeron asesinados en los primeros 3 años de vida de nuestro movimiento. No nos van a dar lecciones, conocemos perfectamente el dolor de morir por una idea. En estos días muchos otros lo han recordado, pero es bueno que lo hagamos hoy también para reforzar esta idea, para que se vea cuál es la diferencia entre su talante y el nuestro, entre su actitud revanchista y rencorosa y la nuestra, entre su actitud movida por el odio y nuestro amor a la patria, nuestro amor a la justicia social. Como os decía, en estos días a muchos habrá llegado al teléfono estas palabras que el propio José Antonio Primo de Rivera hacía publicar en 1935 al conocerse cómo se había profanado la tumba del capitán Galán. Para los que no sepáis o no lo recordéis, el capitán Galán fue un militar que trató de alzarse contra la monarquía unos meses antes de la proclamación de la República y que murió fusilado precisamente por ese levantamiento militar. Bueno, pues algunos quisieron profanar su tumba y esta fue la respuesta del jefe de la Falange Española de las Jons. Ante las primeras noticias de haber sido profanadas las tumbas de los capitanes Galán y García Hernández, no quiere demorar por 24 horas su repulsión hacia los cobardes autores de semejante acto. Quien demostrara su aquiescencia para tan macabra villanía no tendría asegurada ni por un instante su permanencia en Falange Española de las Jons, porque en sus filas se conoce muy bien el decoro de morir por una idea. Esta es nuestra actitud, esta es la actitud que hemos tenido siempre. Esto es lo que nos diferencia de ellos, de los profanadores de tumbas. Nosotros respetamos a los muertos, aunque sean nuestros rivales. Pero no nos engañemos. El objetivo de la Ley de Memoria Democrática no es dignificar a las víctimas de nada, ni reparar ninguna herida, ni impedir menosprecios o humillaciones a nadie. El objetivo tampoco somos nosotros, los falangistas, aunque posiblemente seamos los primeros en ser objeto de las sanciones, en ser objeto de las multas, como ya nos anuncia desde el Congreso de los Diputados el jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Como si le correspondiese a él poner las sanciones, ¿no? Presumía en el Congreso de los Diputados de que vamos a ser los primeros sancionados. Parece que quiere ser juez y parte. Esa es su defensa, ese es su respeto de la democracia y de la independencia de los poderes. Pero os decía, el objetivo de la Ley de Memoria Democrática no somos nosotros, los falangistas. El objetivo de la Ley de Memoria Democrática es acallar, es acabar con los derechos de la mitad de españoles que no se calla, que no se deja vencer por el sectarismo cobarde de una izquierda que trata de imponerse a día de hoy de forma totalitaria, que en el pasado más reciente lo ha hecho por las armas, porque claro que hay cunetas, las cunetas de los asesinados por el terrorismo de ETA, 300 de ellos todavía sin aclarar, y esos miserables están en el Congreso de los Diputados, que es una cueva infecta mientras tenga esos tipos metidos en el Congreso. Quieren acabar con las libertades públicas e imponer su dictadura. Quieren acabar con la libertad de expresión. Quieren acallar a los que les llevamos la contraria. Quieren acabar con la libertad de cátedra. Quieren multarles si un profesor de historia, por ejemplo, sostiene una versión de la historia distinta de los que ellos consideran como oficial. Quieren poner una mordaza en las escuelas, en las universidades. Pero nosotros no nos vamos a callar.
Mientras sigamos viendo una injusticia, vamos a denunciarla. Y si vemos pasar al rey desnudo, cosa que también es probable, no diremos que sus ropajes son invisibles a los poco inteligentes. Seremos como ese niño que alzó el dedo y le dijo: no, es que el rey va desnudo. Vamos a seguir llamando explotador a los explotadores y a los que han vendido nuestra patria a los intereses extranjeros, a los que han vendido nuestra patria a fondos de inversión extranjeros, los vamos a seguir llamando vendepatrias. Y a los que traicionan a nuestros agricultores llegando a acuerdos con terceros países donde no se cumplen las normas que sí les exigen a ellos y que les están llevando a la ruina, les vamos a seguir llamando traidores. Y a los que especulan con un derecho básico como es el derecho a la vivienda, les vamos a seguir llamando especuladores. Y a los que colaboran con las mafias de la inmigración, comerciando con personas para inundar nuestras calles de inmigrantes, algunos que van a delinquir, otros que van a rebajar las condiciones de trabajo de los españoles, les vamos a llamar mafiosos. Ya sabéis aquello de que llegaría un día en el que para defender que el pasto es verde sería necesario empuñar una espada. Lamentablemente esos días ya han llegado. Y aquí estamos con nuestra espada dialéctica, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo para oponernos a ellos. Porque vamos a distinguir con nuestro desprecio más absoluto a los que amenazan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con esas ideologías disparatadas que terminan amputándoles, que terminan comiéndoles el tarro y que terminan diciéndole a los niños que pueden ser niñas, a las niñas que pueden ser niños. Ellos le llevan la contraria a la biología. Nosotros les vamos a llamar criminales porque quieren acabar con nuestra infancia, quieren acabar con nuestra juventud. Vamos a seguir diciendo hasta que se nos caiga la lengua, si es necesario, que triturar a un bebé en el seno materno es un crimen abominable, por muy legal que sea, por mucho que venga un tribunal y diga que es legal. Da igual, triturar bebés es un asesinato. Y vamos a defender hasta las últimas consecuencias que la unidad de España ni se rompe ni se negocia. La unidad de España solo se defiende por encima de estatutos y de constituciones, por encima de democracias y de dictaduras, por encima de monarquías o de repúblicas, por encima de todo ello, la sagrada unidad de la nación española. Y tanto ahora como en el futuro, como si miramos al pasado, al que profana tumbas le vamos a llamar profanador, al que torturó le vamos a llamar torturador y al que asesinó le vamos a seguir llamando asesino. Y a los que tuvieron el valor para enfrentarse a los profanadores, a los torturadores y a los asesinos, los vamos a seguir considerando nuestros héroes, porque claro que lo son, claro que vamos a rendir homenaje a nuestros héroes, y cuando se invoque el nombre de uno de estos héroes, responderemos todos como un solo hombre diciendo presente. Por eso yo os invoco, yo os pido que contestéis: José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba! Vamos a dar la voz a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange.
Buenas noches, camaradas. Otro año más, los falangistas estamos en la calle a pesar de toda esta basura presuntamente democrática que pretende manipular y mentir sobre la historia a través de leyes aprobadas por este nuevo Frente Popular y al dictado de los golpistas separatistas y de los terroristas bilduetarras. Porque, camaradas, lo que quieren impedir que hablemos de José Antonio en el aniversario de su asesinato son los mismos, exactamente los mismos, que han dado un golpe de Estado contra la Unidad Nacional de España hace escasamente 5 años. Los mismos que han estado asesinando a casi 1000 civiles y militares y provocando miles de heridos hasta hace bien poco en nombre del separatismo vasco. Los mismos que desde la llegada del régimen del 78 han pagado a mercenarios por asesinar. Por supuesto me refiero al Partido Socialista Obrero Español de Felipe González y las cloacas policiales para encubrir, entre otros, al mayor corrupto de España. Por supuesto me refiero a Juan Carlos de Borbón. Los mismos que han saqueado los fondos públicos a través del Boletín Oficial del Estado, de los huérfanos de la Guardia Civil, de los fondos reservados del Ministerio del Interior, de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, porque directamente, camaradas, estos son los que han robado, entre otras cosas, en lo famoso y tristemente ERE de Andalucía, donde se premiaba el voto cautivo al socialismo, en lugar de ayudar a los miles de parados que esperaban esos dineros para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Pues bien, todos estos malnacidos, terroristas, golpistas separatistas, comunistas y socialistas, son los que quieren esconder los delitos cometidos por sus compañeros de partido. Y por eso a unos se les indulta y a otros se les traslada a las cárceles gestionadas por quienes les ponen en la calle en 4 días. Da igual que hayan matado a 3 o a 30 a la calle. Da igual que hayan atacado a la Unidad Nacional de España poniendo las instituciones separatistas de Cataluña a su servicio, a la calle. Porque estos y no otros son los que a través de esa ley de desmemoria democrática pretenden borrar la historia para reescribirla a su puñetero antojo. La historia de hace 80 años y la historia de hace 80 días. Quieren blanquear a los asesinos de la República y quieren blanquear a los asesinos de la llamada democracia, porque directamente unos y otros eran socialcomunistas y también eran separatistas. Estuvieron al golpe de Estado y al asesinato en los años 30 y han vuelto a estarlo después de que se les indultara en el año 77 y en el año 21. Y por eso ahora están empeñados, camaradas, en la madre de todas las batallas, en acabar definitivamente con cualquier resquicio de independencia judicial, colocando a sus comisarios políticos en el Tribunal Constitucional, como ya han hecho en el Tribunal Supremo o en la Fiscalía General del Estado, donde han creado verdaderas checas con el nombre de Fiscalía del Odio o Fiscalía de la Memoria Democrática. Unas fiscalías, por supuesto, dedicadas a perseguir a los que, como nosotros los falangistas, nos negamos a aceptar como algo normal el que se premie a los enemigos de España mientras se encarcela, por ejemplo, a los patriotas de Blanquerna. Quieren convertir la justicia, si no lo está ya, en verdaderos tribunales populares, compuestos por militantes socialcomunistas y también separatistas, que dicten sentencias ilegales e injustas, como aquella que condenó a José Antonio a la muerte, para luego ser asesinado además por un piquete de milicianos, en un ejemplo claro y diáfano de lo que significaba la justicia republicana del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España. Y es que las siglas del PSOE y también las del PC estarán para siempre unidas en la historia de España al golpe de Estado
al atentado, al asesinato, al paseo y, por supuesto, al terror con mayúsculas. Porque estos talibanes, que ahora se dedican a profanar tumbas con total impunidad, a derribar estatuas, cruces y lo que se les pone por delante, son los mismos que en su querida y añorada república se dedicaron al incendio de iglesias y de conventos. Los mismos que provocaron un golpe separatista en Cataluña en el año 34 y una huelga revolucionaria en Asturias y en otras partes de España que costó miles de muertos y decenas de miles de heridos. Los mismos que formaron las checas al dictado de los comisarios políticos soviéticos para asesinar con total impunidad en nombre del PSOE, del PC, de Esquerra Republicana o del Partido Nacionalista Vasco. Los mismos que trasladaron a miles de presos detenidos de manera ilegal desde las cárceles madrileñas para ser asesinados en Hortaleza, en Fuencarral, en Carabanchel, en San Fernando, en Torrejón y sobre todo en Paracuellos del Jarama. En un genocidio premeditado, orquestado y dirigido por quienes ocupaban las instituciones del Madrid republicano para aniquilar sin ningún tipo de duda a hombres y a mujeres, a falangistas y a militares, a curas y a monjas, a mayores y también a pequeños. Y a estos asesinos, camaradas, a estos genocidas se les ponen calles y también estatuas, a Indalecio Prieto, a Largo Caballero y a Santiago Carrillo. Indalecio Prieto, aquel demócrata que dijo: hágase cargo el proletariado del poder, y para ello, si es necesario verter sangre, que corran ríos de sangre. Largo Caballero, otro demócrata de toda la vida, que dijo también: la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es totalmente incompatible con el socialismo. Por no hablar de ese criminal, de ese genocida, de ese asesino y cobarde llamado Santiago Carrillo, que, como bien dijera el dirigente anarquista Enrique Lister, en numerosas ocasiones además, jamás pisó un frente de batalla, pero que en Madrid fue el máximo responsable de la muerte de miles de personas como delegado de orden público que era en la capital de España. Todos estos demócratas, cuyos crímenes y cuyos asesinatos y su deseo de instaurar una república popular en España al dictado de la Unión Soviética, es lo que quieren tapar, anulando los juicios que les condenaron, como si se pudiera exculpar a quienes, por ejemplo, en Vallecas, aquí al lado, pararon 2 trenes con centenares de presos que eran trasladados a Alcalá de Henares desde Jaén, entre otros al obispo de la ciudad, para asesinarlos de forma total indiscriminada y con total también impunidad. No, camaradas, no se puede tapar ni esconder, por mucho que lo diga una ley votada por los herederos de los asesinos. Esos miles de crímenes cometidos en Madrid y en toda España por el PSOE, por el PC o por la CNT, ni los asesinatos promovidos por esos tribunales populares que mataron a mansalva solo por motivos políticos o por motivos religiosos. Llevan ya demasiado tiempo adoctrinando en la educación, creando una verdadera fábula para niños, una fábula que sustituye a la verdadera historia por una milonga histórica, pero no cuela. Como no cuela el que pretengan convertir en héroes a esa basura separatista llamada Puigdemont o llamado Junqueras, por mucho indulto que se les haya dado o por mucho que se reforma la ley para que este desafío unidad de España les salga gratis. No, ni aun rebajando las penas para acomodar a los delincuentes. La traición contra España y contra su unidad es un crimen que no perdonaremos, como dijera José Antonio. Y a nosotros, camaradas, como a él,
no nos callarán, ni frente a un pelotón de milicianos, ni frente a un tribunal popular, ni en el año 1936, ni por supuesto en el año 2022. Si otros callan frente a la profanación de los cuerpos de sus generales o el derribo de las cruces, nosotros no renunciamos a recordar a quien fue asesinado por el odio de la izquierda y por la incompresión de la derecha. Nuestro reconocimiento y también nuestro respeto por quienes murieron en el campo de batalla o quienes fueron represaliados en cualquiera de los dos bandos. Porque si de algo sabemos los falangistas es de morir a pecho descubierto y por supuesto cara al sol. Y también en ser asesinados por la espalda. Y por eso, camaradas, tenemos absolutamente toda la legitimidad para gritar más alto y también más claro que nunca: José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera. ¡Arriba España! ¡Arriba! Camaradas, para concluir, tenemos paso a la trila Manuel Andrino y Norberto Pico para entonar a viva voz el himno nacional de la Falange, Cara al Sol. Cara al sol, la camisa nueva que tú guardaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a los compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el alemán están presentes en nuestro afán. Si me dice que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Hurra! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Viva España! ¡Arriba!